Como saben, hoy vamos a tener la clase de nomenclatura, que es la de sistemática de plantas. No es la clase más alegre del curso, pero bueno, la voy a hacer lo más simple que pueda. Cualquier cosa me van frenando, vamos viendo ejemplos. Y también vamos a ver generalidades de geoformas. Siempre lo doy primero porque es como un repaso, es cuando hacemos como el resumen de todo lo que vimos en las otras clases. Hoy lo dejé para el final porque mejor que gasten la energía en esto y eso lo tomen como una especie de recreo bastante sencillo. Vieron que ya anunciamos lo que pasa con, ya les digo ahora, lo que pasa con la última clase, que cae un feriado. ¿Leyeron eso? ¿No? Vieron que el lunes 10 es feriado, por el 12. Por el 12 también. Sí, se corre el 12, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es la semana anterior van a tener 12 horas. Y la última semana son libres. Pero porque la docente que tiene que dar ese teórico no podía, y bueno, está. Se va a quedar el lunes de siempre y uno el jueves. Jueves 12, no, a la 1. Jueves a la 1. No tienen más nada, ¿no? No tienen nada que coincida. No hay farmacognosia. Bien. Por las dudas. ¿Para qué me chequeo? No, eso es 2:30. ¿Es 2:30? Yo Ah. 2:30. Hasta pueden extenderse media hora. Sin quejas. Bueno, bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si tienen alguna duda después me dicen. Bueno, vamos a hablar un poco de la sistemática de plantas. La sistemática de plantas lo que es en realidad es un poco el estudio de la diversidad biológica que hay. Y una forma de clasificar esa diversidad. ¿Sí? Va a estar abarcando lo que es la clasificación, la identificación y la nomenclatura. La clasificación ya saben, lo que es agrupar organismos de determinada manera, o sea, según su parecido y sus diferencias con otros organismos que creamos grupos. ¿Bien? La identificación es identificar a los organismos acorde a esta clasificación que hicimos. Y la nomenclatura es cómo llamar a los distintos organismos o grupos taxonómicos. Van a ver que la parte de nomenclatura no es difícil, pero siempre tienen como problema agarrarlo al principio. ¿Saben cómo se escribe un nombre científico? ¿Alguien sabe de antemano? ¿Cómo qué? ¿Qué especie? Sí. ¿Qué? Bien, hay como una idea ahí. Bien, bien. Tienen una idea. Eso de género y especie está dando una pauta de un concepto como medio ambivalente, pero ahora lo vamos hablando. Pero sí, una idea tienen, eso es bueno. Lo más importante de la clase de hoy es que se lleven eso. Un poco el concepto de especie, un poco una idea de taxonomía y saber nombrar a los organismos. Es eso lo principal. Bien, entonces, es lo que estábamos hablando. La taxonomía es esta asignación de nombres a los grupos de organismos, y algunos autores lo consideran como parte de la sistemática que estudia la clasificación. Y vamos a tener distintos criterios para agrupar a los organismos. ¿Se les ocurre algún criterio que conozcan de lo que ya vimos? ¿La qué? ¿La forma de qué? La forma de la planta. Bien, ¿eso qué es? La morfología. La morfología es un criterio. ¿Se les ocurre algún otro? Algo más que hayamos visto que digan, todo este grupo de organismos tienen... Bien, ¿y eso qué es? Bien, la anatomía. ¿Sí? ¿Algún otro criterio se les ocurre? Función, y ¿viene ligado a algo más? Bien, la reproducción, los caracteres reproductivos son muy importantes en las plantas a la hora de clasificar organismos. Pero ¿no se les ocurre otra cosa más? Que es lo primero que piensan. La genética. ¿No? La parte más genética, más bioquímica, la parte molecular. ¿Sí? Todo eso también. Igual me gusta que piensen primero en morfología y anatomía antes que en lo otro. Quiere decir que por lo menos vienen enganchados. Entonces vamos a ver un poco eso. ¿Qué es la relación de organismos según su morfología? Bueno, lo principal que se estudia son los caracteres reproductivos. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de eso y por qué. Vamos a tener
órganos como la hoja van a aportar información. Van a ver con alguien en las familias que hay determinado tipo de hojas que se corresponde con un grupo de organismos, por ejemplo. Pero los caracteres reproductivos son los que tienen más peso a la hora de hacer estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque los caracteres vegetativos suelen tener mayor variabilidad. ¿Sí? Y se van a estudiar, bueno, dentro de los reproductivos, flores y frutos. Acá lo que tienen es un ejemplo. Esas flores que estamos viendo ahí son Nicotiana glauca, a la izquierda, y Palán palán. ¿Les suena? ¿Lo van a usar en farmacognosia? ¿No? ¿Ya no? Bueno, no lo van a usar en ningún lado. Es una planta que crece en los baldíos, arriba de los muros. Y a la derecha tienen a Nicotiana tabaco, que es el tabaco. ¿Sí? Como ven que tiene flores, justo está medio azulado, no se nota bien. Ahí. Ahí se ve. Ven que tiene flores bastante similares una con la otra, ¿no? Si ven lo que es la morfología de las hojas, no se parecen en nada. Ambos tienen hojas simples, pero Nicotiana glauca tiene estas hojitas chiquitas de acá. Y Nicotiana tabacum, ¿algunas vieron un tabaco? Más, diría, son tremendas hojas, ¿sí? En realidad no es una planta nativa de acá, obviamente, y se adapta más o menos al clima nuestro. O sea, no expresa hojas tan grandes como podría, pero incluso acá también tiene una hoja muchísimo más grande de lo que es Nicotiana glauca. Eso es como un ejemplo nada más de por qué importan tanto los caracteres reproductivos. Acá hay otro ejemplo más. Esas dos plantas que están ahí son dos pasifloras, ¿sí? Son la familia del maracuyá. Ven que de arriba tienen la flor a la izquierda y la hoja a la derecha. La de arriba ya se las mencionaron, le dicen la flor de la pasión. ¿Se acuerdan lo de la pasión de Cristo? Cristo crucificado. Bueno. Vieron que las flores, aunque son diferentes, se parecen bastante. Si vos las ves, encontrás una analogía. Miren lo que son las hojas, ¿no? Ambas son hojas simples, pero la lámina de la pasiflora edulis es mucho más segmentada, si tiene lobos que salen, mientras que la otra no. Ese es otro ejemplo de que en general los caracteres reproductivos son bastante más similares entre los organismos están agrupados que los vegetativos. A veces los vegetativos también, pero no tiene por qué. ¿Bien? Bueno, ahora vemos un poco la relación de los organismos según la anatomía. ¿Sí? Hay un ejemplo que ya lo conocen, que es lo que ella me dijo del xilema. Un ejemplo clásico, es lo que vimos en el práctico, es la disposición de haces vasculares en el tallo. ¿Cómo se dispone el tejido conductor en el tallo? ¿Eso qué nos permite distinguir entre quiénes y quiénes? Por ejemplo, si hablamos de una eustela y una tactoestela, ¿quiénes estamos contando? Mono y eule, ¿sí? Lo mismo con la raíz. Si hablábamos de que tenía más de 5 polos o menos de 5 polos, también estábamos separando. Dentro de las angiospermas van a coexistir elementos de muy variado grado de evolución. ¿Se acuerdan que las angiospermas son las más evolucionadas? Las plantas con flores. Las angiospermas van a tener traqueidas y van a tener elementos de vaso. El elemento de vaso es el más evolucionado. Incluso hay toda una historia de que en realidad, como que en un principio lo que había eran traqueidas, que son esas células alargadas, conductoras, y se fueron diferenciando hacia fibras, o sea, perdieron como esa actividad conductora para volverse de sostén, y también hacia miembros de los vasos, elementos de los vasos, ensanchándose, ¿sí? Como que la traqueida vendría a ser como la madre de las otras dos, de cierta manera. Lo que importa es que ellas saben que hay elementos celulares más evolucionados y otros menos evolucionados, y eso está asociado a grupos de plantas. ¿Por qué? Porque algo de lo que te define un grupo de plantas es la evolución. ¿Sí? Entonces tiene sentido. ¿Sí? Y acá está la otra, que es la relación. Yo acá les puse algunos ejemplos de relación. Hay más. Yo les traje morfología, anatomía y bioquímica. El otro ejemplo que les traje es la bioquímica, que es sobre todo el estudio de metabolitos secundarios y biomoléculas como ADN, ARN, proteínas. Ya saben que organismos que están clasificados dentro de un mismo grupo, es esperable que compartan algo de esto. El tipo de proteína que expresa, o sobre todo lo que es más común para nosotros pensar, el tipo de metabolito secundario.
¿Eso tiene ese concepto más o menos? ¿O no? Sí, más o menos sí. O sea, saben que plantas que son de un mismo grupo, es esperable que tengan metabolitos similares. ¿Todos saben lo que quiere decir metabolito? Pues no. Vos sos de la FADU. Que bailen el metí. Te lo explico muy genérico. No, te lo explico súper rápido. Vos tenés lo que es el metabolismo primario, que es lo que te da los azúcares, las proteínas, lo que... Igual que en una planta, en un animal, en lo que quieras. Las plantas también tienen lo que es el metabolismo secundario. Esos son compuestos que están en menor cantidad. ¿Sí? Y en general son los que están asociados a acciones defensivas para la planta y que muchas veces son terapéuticos para nosotros. ¿Va bien? Bien. Y estaba relacionado, complementando eso, inversamente proporcional a la movilidad que tenía el organismo. Claro. Porque lo que hacen las plantas, el metabolismo secundario está más desarrollado porque no pueden correr, por ejemplo. Claro. Creo que las plantas tienen todo un montón de estrategias para sopesar el hecho de que si a vos hay algo que te molesta, podés irte de ese lugar. Si un trigo está en un campo y viene un enjambre, no, ¿cómo se llama? Cosa de langosta. Un grupo de langostas, no se puede ir el trigo. Entonces hay un montón de mecanismos desarrollados por la planta para remediar eso. Entre ellos está lo que son todo este metabolismo secundario, que son metabolitos con fines defensivos y con fines comunicativos, sobre todo. Plantas que se hablan entre sí, plantas que se hablan con insectos, plantas que se hablan con hongos, todas estas. ¿A eso les suena algo? Ese es el metabolismo secundario. Y para la medicina es sumamente útil porque muchos compuestos activos salen de él. Lo que nosotros usamos como fármacos después son productos de metabolismo secundario. ¿Bien? Entonces, acá les traje esta diapo que son algunos ejemplos de plantas y compuestos famosos que tienen alguna acción terapéutica. Hay varias que supongo que las conocen. Bueno, la de más arriba todo el mundo la debe conocer, eritroxilon-coca, que la vieron en el práctico, y el metabolito secundario que se extrae es la cocaína. ¿Sí? Que ya saben que es un alcaloide y bueno, saben los usos que tiene. También se usa en medicina, servía como anestésico local, no es solo de abuso. Allá, por ejemplo, acá a la izquierda tienen a la dioxina, que es un compuesto que se extrae de la digital purpúrea. ¿Sí? Es un compuesto que se usaba como inotrópico positivo del corazón, o sea, para aumentar la fuerza contráctil. Hoy en día se usa solo para arritmias. Y es un ejemplo también, por ejemplo, todos los digitalis tienen sustancias similares, compuestos similares a la dioxina. No sé, hay un montón. Allá, por ejemplo, está el Taxus brevifolia, que es un árbol. De la corteza de ese árbol se extrae el paclitaxel, que es un fármaco muy usado como antineoplásico. Se usa en la terapia del cáncer. Bueno, esto es a lo que se refiere con la bioquímica y con los metabolitos secundarios, ¿sí? Y la importancia radica en que grupos de plantas, de organismos que están emparentados, comparten muchas veces las rutas metabólicas y por lo tanto expresan compuestos similares. No tienen por qué ser los mismos, pero sí similares. Y eso es muy útil en la búsqueda de nuevos compuestos, ¿sí? Y ahí importa mucho que una clasificación esté bien hecha. Porque si la clasificación está bien hecha y tiene un sustento morfológico, anatómico y además genético, lo que te asegura es que es muy probable que pase eso. Y eso es súper. Si estás buscando algo, te aporta mucho el universo de donde encontrarlo. ¿Sí? Si yo quiero análogos de la digoxina, pero que cambie un poco la acción, bueno, ya sé que voy a al género digitalis y busco ahí, si está bien hecho. Bueno. Ahora, no, ya sé. Les voy a preguntar, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es una especie? ¿Cuál es su concepto de especie? Ah, no, ya está. No lo leo. ¿Cuál es su concepto de especie? Si yo les digo especie, ¿qué me dicen? Y díganme así, lo primero que les den. Un grupo que comparte características. Un grupo de organismos que comparte características. Bien. Bien. Y yo te puedo decir, en un género hay un grupo de organismos que comparten características. Claro.
Preciso como más cosas. ¿Qué piensan ustedes cuando digo especie? Es un buen acercamiento. ¿Qué más? ¿No piensan en O nada? sea que con cada miembro de ese grupo puede ser la especie. ¿Eh? Con la unidad. Sí, Cada miembro de ese grupo sería la especie. no sé si te entiendo. Yo lo que le digo es, si yo les digo especie, ¿ustedes en qué piensan? ¿Qué es para ustedes una especie? Capaz que como las instalaciones, ¿no? ¿Se va a qué? El primero es el grupo de la sal, después otro. Vos estás pensando más que nada en taxonomía, como en unidades de clasificación, ¿no? Claro. Yo les digo especie, simplemente especie. Por ejemplo, ¿ustedes son una especie? ¿Somos una especie? Bien, somos... Ahí va. Eso es lo que todo el mundo suele pensar cuando uno dice especie. ¿Escucharon? Sí, pero en el caso de las plantas puede pasar cruzamientos, ¿no? Bien. Sí, O dale. sea, no pondría la parte reproductiva como algo que puede decir una especie, porque Bien. existen cruzamientos y cosas raras ahí. Bien. ¿Eh? Animales pasan, entonces se cruzan sobre la No, pero hay alguna que sobreviven y Claro. o sea, es un medio turco. Claro, y yo les pregunto, ¿lo que sale de yegua con burro es mula? Sí. ¿La mula es especie? No. ¿Qué es entonces? Una mula. Yo, Sí, la mula. a ver, en zoología, en general, cuando uno piensa en especie, lo que está hablando es que son individuos que pueden cruzarse Pero la mula no reproductivamente, se puede aparear. pero claro, y su descendencia tiene que ser fértil. Eso es en general lo que uno considera como especie en zoología. Hasta donde yo sé, la mula no se considera especie por eso, porque no puede dejar descendencia. No sé, capaz que hay otra definición que toma la mula, yo no me entero en zoología. Pero estuvo re bueno como toda esa interacción, porque es cierto, en plantas pierde un poco el sentido asociar la definición de especie tanto a lo que es la posibilidad de cruzarse. ¿Por qué? Porque sí hay cruzamientos interespecíficos. En algunos grupos de plantas son raros, no es algo que pase cotidianamente, pasa a millones de años, y en otros grupos es súper común. Para interespecíficos. Interespecíficos, no, intraespecíficos es adentro de la especie. Ah, Inter es entre especies distintas. Y hay un ejemplo, que es el género Epilobium. El género Epilobium cuenta con, no sé si son 160 especies, una cosa así, ¿vos te acordás? Bueno, creo que son 160, anda por ahí, y todos se cruzan entre sí. O sea, tienen mucha facilidad de cruzarse. Imagínense la maldición que es cuando te mandan el Epilobium para identificar cuál es. Porque tenés un montón de Epilobium y además cruzan y divisan libremente. A mí cuando me llega un Epilobium me quiero matar. Porque claro, nunca estás muy seguro si realmente es. El que se usa de forma medicinal es Epilobium parviflorum. ¿Sí? No sé si hay alguno más, ese es el principal. Pero hibridizan libremente, se cruzan entre sí. Entonces, eso es lo que quería remarcar, como que en botánica no tiene tanto sentido ver la especie como en función de la reproducción. Por eso es que, sobre todo a mediados pasando la mitad del siglo pasado, aparecen algunas definiciones como esa que está ahí arriba, que es una línea espacio-temporal de poblaciones o de individuos que evoluciona separadamente de otras líneas y que tiene su propio nicho. Y creo que es una definición bastante compleja, ¿no? Es mucho más fácil pensar en la reproducción y decir si se aísla o no se aísla y lo demás. Acá es un enfoque mucho más evolutivo. Ve a la especie como un conjunto de organismos que está evolucionando conjunto, se está separando de otros organismos, ¿sí? Y que tienen su propio nicho. El nicho refiere a todas las condiciones que comparte esa especie, es el lugar donde vive, todo un montón de características propias. Después hay definiciones más complicadas, pero que van por la misma rama, como esa que está ahí, un sistema de individuos y poblaciones genéticamente similares, ahí pone la componente genética, no puede ser genéticamente idéntico, porque nosotros no somos genéticamente idénticos, somos una especie. Lo mismo pasa con las plantas, genéticamente similares, o sea, comparten un porcentaje muy alto del genoma, que están mantenidos como una unidad cohesiva por un conjunto de presiones de selección, las presiones externas, presiones ambientales,
que balancean las fuerzas disruptivas impuestas por los factores ambientales, las mutaciones y la recombinación genética. No se preocupen, no tienen que aprenderse nada de eso. Es para mostrarles como el enfoque más común, más evolucionista, ¿sí? Se piensa más en la genética y se piensa más en lo que es la selección, ¿sí? Y acá les traigo algunos ejemplos de que se puede complicar bastante. En las plantas es complicado a veces hablar de especie. Es difícil a veces marcar la línea de cuándo es una especie y cuándo es otra cosa. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de qué es una variedad, por ejemplo? Yo sé que una idea tiene. Sí, sería como dentro de la especie, otra cosa. Perfecto. En general uno habla de la especie como la menor unidad de clasificación. Todos sabemos de que eso no es real. Hay unidades menores a especies, tanto en el mundo de los bichos como en el mundo de las plantas. Sí, yo sé que les gustan los bichos, que están todos los bichos, sí. En las plantas especie es una unidad bastante pequeña, pero hay cosas dentro de la especie. Un ejemplo son las variedades. ¿A qué refiere eso? Se los pongo el ejemplo con lo que son cultivares, o sea, variedades de uso alimenticio. Van a la feria a comprar tomate. ¿Cuántos tomates hay? Está tomate cherry, está tomate perica, está tomate americano. ¿Cuál es la especie? Una. Solo el único persino. ¿Cuáles variedades hay? Hay todas esas. Y más. ¿Eh? Basta la verdulería que dice. Sí, quiero un poco de soledad en comercio. La cuestión, ¿a qué voy con esto? Hay casos donde es difícil trazar esa línea de cuando algo deja de ser una variedad para convertirse en una especie en sí misma. Si el concepto de especie tiene un enfoque evolutivo, ¿cuándo marcas una línea de que la evolución hizo que esas variedades ya se separaran a lo que es especie? ¿Dónde lo marcas? Bueno, hay varias cosas que los distintos investigadores consideran, no vamos a entrar en eso porque es un mundo aparte, pero les traigo dos ejemplos bastante interesantes. El de la izquierda ven que es un limón, ¿no? Ese es el ejemplo del complejo de especies de los citrus. Los limones, las naranjas, las mandarinas, los pomelos, todo eso, es lo que se llama un complejo de especies. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas plantas derivan de las mismas 4 plantas que se cruzaron. O sea, tengo 4 citrus que se cruzaron entre sí, en distintas formas, por decirlo de alguna manera, y obtengo toda la gama de lo que son los cítricos. Todos los cítricos salen de las mismas 4. ¿Sí? Obviamente, hay una complejidad enorme ahí, yo la estoy simplificando mucho, pero es eso. Eso es lo que se le llama un complejo de especies. ¿Sí? Hay varios complejos de especies. Este es capaz el ejemplo más famoso. Porque ahí no queda tan claro de marcar, o sea, sí, están denominados como especies. Se consideran como especies independientes, pero lo más común es que uno se refiere a ellos como un complejo de especies. ¿Por qué? Porque todos derivan de los mismos parentales. ¿Sí? Y allá a la derecha les traigo sus ejemplos favoritos. El de siempre. El cannabis. ¿Sí? La especie de cannabis es cannabis sativa. Pero ustedes ya saben que hay 2 variedades principales, hay algunas más. Pero hay 2 principales que son cannabis sativa y cannabis indica. ¿Sí? Al menos culturalmente saben eso. Se les puede atribuir incluso, o sea, orígenes diferentes, lo que son su sitio de domesticación, donde se domesticó la planta distintos, uno en la Mesopotamia, el otro en la parte de Asia, cerca de los Alpes, del Himalaya, ¿sí? O sea, son 2 variedades marcadamente diferentes. Hoy en día se consideran como variedades de una especie. Si vos querés hablar de una marihuana índica, correctamente sería cannabis sativa, variedad índica. ¿Sí? Tal vez, en otro momento, quien de este teórico va a hablar de las 2 especies. La especie de cannabis sativa y cannabis índica. Depende qué parte de la película de la evolución estés viendo. Dónde saques la foto va a depender qué es lo que estés viendo. ¿Sí? Eso era solo un ejemplo súper colgado para que no sea tan aburrida la nomenclatura. Perdón, los complejos de especies forman variedades. No, yo no dije eso. No es que formen variedades, lo que dije es que a veces no es fácil saber cuándo me refiero a una especie, cuándo estoy hablando de variedad y cuándo es una mezcla grande de cosas y no sé a qué llamarle qué. Un complejo de especies, sí, vos podés hablar de Citrus limón como una especie particular, o sea, se puede hablar de distintas especies. Lo que digo es que todos salen de los mismos parentales. Entonces ahí uno habla de un complejo de especies, ¿sí?
Como que es medio rara la línea ahí. ¿Me explico? Bueno, acá les traje un poquito de historia. Obviamente no tienen que aprenderse la historia, es solo un recreo mental. Más que nada para mí. Acá son algunos hitos botánicos, hay muchos más, de cómo se va armando la clasificación en la botánica. Tenemos ahí el ejemplo de Discórides, en el 64 después de Cristo, que él describió 600 especies de plantas medicinales, principalmente del Mediterráneo. ¿Qué es lo que importaba ahí? La acción terapéutica. Entonces, ¿qué es lo que se estaba escribiendo? Plantas medicinales. ¿Sí? Estamos hablando de la tradición grecorromana, donde la medicina está muy ligada a las plantas. ¿Sí? Porque lo único que tenía en ese momento. Después les pongo ahí a Bawin, que fue el que por primera vez usó dos palabras para denominar a las plantas. Van a ver que cuando hablamos de una especie siempre van a encontrar dos palabras. Vieron que yo dije tomate, dije solanum, licopérsico. Digo cannabis sativa. Son siempre dos palabras. Después vamos a ver por qué y cómo es. Pero bueno, este muchacho fue el primero. Después aparece Andrea Casalpino, que lo que hizo fue clasificar las plantas en árboles de invierno. ¿Sí? Reconoce la importancia de caracteres que hay en los frutos y en las semillas con respecto al hábito de crecimiento. Después tenemos a John Ray, que es el que hace la clasificación de monocotiledonias y dicotiledonias. Que hoy en día sabemos un poco distinta, pero este muchacho a mediados del 1600 ya arma esta clasificación. Vieron que la botánica tuvo mucho desarrollo en lo que es el 1700, 1800, por ahí. Hay muchos trabajos muy antiguos. Después tenemos a Turnerford, que le dio importancia a los caracteres florales. ¿Bien? La presencia de los pétalos, si están libres, si están unidos, la simetría, todo eso que vieron en la clase de flor. ¿Bien? Y después tenemos a Camerarius, que es el que empieza a hablar de la sexualidad de las plantas. Y nota que flores que no reciben el polen no producen semillas. O sea, acá es cuando empieza a aparecer el concepto de reproducción sexual en las plantas. Pero el que en realidad se encargó de eso, el que condensa toda esa información y el botánico más reconocido de la historia es Linneo. ¿Les suena? ¿Han escuchado hablar de él? ¿El botánico obsesionado con el sexo? ¿No? El que habla de una cama, dos camas, una casa, dos casas, todo eso. ¿No? ¿Por qué no vienen a la clase? ¿Se acuerdan que Mauricio les habló de esto? Monoclamidia, diclamidia, todo eso. Bueno, son todo creaciones de este muchacho y están muy ligadas a la sexualidad. Imagínense, ¿no? En el 1750 estar hablando de plantas que tienen sexo entre sí, una cama, dos camas, en una casa, en dos casas, o sea, bueno, un verdadero progresista. Bueno, es suizo, produjo la clasificación, que ya saben, basada en estructuras sexuales, ¿sí? Es el que se llama el sistema sexual, o sistema natural, y es el que establece la nomenclatura binomial. ¿Sí? Es el que establece que la forma de llamar a las plantas va a ser con dos palabras. Que si voy a hablar del tomate va a ser solanum licopérsico. Y condensa toda la información en ese libro que es el Species Plantarum, que es la Biblia de la botánica, básicamente. Como el Principia de Newton, o bueno, libros así, este es uno de esos. Y van a ver, ustedes fíjense, cuando buscan los nombres de las plantas, van a ver que una enorme cantidad de especies tiene una L al lado. Eso es por Linneo. Sí, el autor que describe a la planta lleva su abreviación al lado. Lo vemos ahora, pero van a ver que cuando vean las L son Linneo. Y empiezan a contar cuántas son de Linneo. Van a ver. Bueno, y otro ejemplo, acá por último, es de De Candolle, que también otro suizo, los suizos estaban poletas con las plantas, que las divide en dos grupos principales, lo que son celulares y vasculares. Y le da importancia a los caracteres anatómicos, además de a los morfológicos. No solo se queda con la morfología. Bueno, toda esta clasificación que estamos viendo es más que nada lo que se llama una clasificación artificial. O sea, lo que se hace es, se arman grupos en función de ciertos caracteres sexuales, caracteres anatómicos, morfológicos. Cuando aparece el concepto de la evolución,
se empieza a hablar de las teorías darwinistas y todo eso, empiezan a aparecer también conceptos de la mano de esto, y es que acá les condensé 3, hay un montón, ¿no? Pero básicamente, las estructuras que son homogéneas, o sea, que tienen muchas partes similares, generalmente son primitivas, en lo que es una línea de tiempo evolutiva, aparecieron hace mucho. Y estructuras heterogéneas, o sea, con cosas particulares para cierta función, suelen ser más avanzadas. No tiene por qué ser siempre así, es algo general. La evolución no necesariamente está operando en todos los órganos de la planta, ¿sí? Ni tampoco en el mismo sentido. Puede ocurrir que un órgano se esté complejizando y otro simplificando. Va a depender un poco de, ya saben, las presiones de selección y qué es lo que en ese momento está ganando. Y el avance puede ser a través de un incremento en la complejidad, aunque a veces una simplificación de estructuras también implica evolución, ¿sí? Bueno, ya saben, nosotros a veces tenemos cosas que no se saben muy bien para qué están. El ejemplo del apéndice. Bueno, sacar el apéndice sería simplificarnos en cierta manera y podría verse como un proceso evolutivo. Y acá es que se empieza a poner complicada la cosa. No se hagan mucho drama, no, van a haber varios nombres que no son lindos. No importa, no quiero que se acuerden los nombres de que es un grupo parafilético, un grupo polifilético, una sinapomorfía. No importa que se acuerden de eso, importa que entiendan más o menos a nivel general por qué una clasificación se armó así, por qué se cambió. Y es para que entiendan por qué dejaron de existir las dicotiledonias como grupo. Es solo para eso. ¿Bien? Primero que nada, a lo que es un conjunto filético, a lo que es una ramita de un árbol filogenético, se le llama clado. Quiere decir rama en griego. Clado quiere decir rama. Todos vieron un árbol filogenético alguna vez, ¿no? No tengo que explicar eso. Gracias. Bien, entonces, acá tenemos las 3 posibilidades que existen. Este es un árbol filogenético. Lo muestro con la flecha por los de Zoom. Como ya saben, C es lo que se llama un antepasado común para D y para E, por ejemplo, ¿no? Y así vamos armando el árbol. B sería el antepasado común de C y de F, y que ellos dos a su vez después dieron a D, E, G y H. Muchas veces los antepasados comunes no se conocen, ¿sí? Se arman los árboles y no se sabe, porque nosotros ¿qué estamos viendo? Una foto. ¿Una foto de qué? De una película que dura millones de años. Entonces vos con una foto no podés construir toda la historia. La vas armando y vas dejando huecos que cuando podés los vas rellenando. ¿Sí? Cuando hablamos de que un taxón, que todo un grupo es monofilético, es el ejemplo que está ahí a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que todos los miembros de ese grupo van a tener el antepasado común incluido ahí. ¿Ven lo que muestra acá en el árbol, no? Nosotros vemos a B y todos los sucesores de B están incluidos en este grupo. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos hasta B y podemos incluir a todos los miembros de todo ese ramaje del árbol. ¿Sí? Vos tenés un árbol con varias ramas. Agarrás esa rama y podés ir hasta donde empieza, desde el tallo principal, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Un grupo parafilético, en cambio, que está acá, no pasa lo mismo. Ven que acá este grupo incluye a A, ¿sí? Y en realidad después de A surgieron otros sucesores que no están incluidos en el grupo. ¿Se dan cuenta? Porque de A surge B y surge I. Entonces estoy dejando todo por fuera, todo el pedazo de las ramas que sale a partir de B. Si no incluyera A, ese grupo, si fuera solo hasta I, ahí sí sería un grupo monofilético. ¿Sí? Porque estoy viendo a todos los sucesores de I. ¿Me siguen más o menos? ¿Entienden? O sea que depende cómo lo agarres. O sea, cómo lo agarres a ver. No es que dependa cómo lo agarres. O sea, a ver, de una forma muy simplificada, un grupo donde tengo los antepasados comunes, incluyendo todos los sucesores que surgen de ellos, es monofilético. Es lo que pasa
en el 1. Si me remonto a lo más atrás, que es B, de lo que está incluido, pará, se me va el mouse. Si me remonto a lo más atrás, que es B, puedo ir hacia el futuro y están todos los descendientes que surgieron a partir de eso. Pero en ese creo que del mismo árbol como que tomás grupitos y los clasificás en distintos taxones. Claro, ese tipo es un mismo árbol, pero... No, claro, el árbol es uno solo. Claro, eso dice. Ah, no te entendí. Sí, ¿qué pasa? Que los grupos que se armaron surgieron de clasificaciones artificiales. ¿Se dan cuenta? Cuando hablábamos de la morfología, de la sexualidad, de todo eso. No está basado en genética eso. Está basado en lo que yo veo. Yo veo que esta flor se parece a esa, entonces digo que pertenecen a un mismo grupo. Pero yo no sé la historia evolutiva de esas dos plantas. ¿Entienden? Cuando aparecen los conceptos evolutivos y aparece la filogenia, y se pone a prueba eso, hay grupos que van a ser monofiléticos y hay grupos que no. ¿Entienden? ¿Ahí entendieron un poco más? Está. El otro caso que tengo es un grupo polifilético, ¿sí? Que ahí lo que tengo son algunos individuos de ramas distintas. ¿Bien? No importa, lo que más me importaba que entendieran eran los primeros dos. Vamos a verlo con la siguiente y vuelvo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo voy a lo que son las angiospermas, las plantas con flor, vieron que la primera clasificación que se hizo fue monocotiledonias y dicotiledonias. Las monocotiledonias es un grupo monofilético. ¿Sí? Todos los organismos, todas las especies de monocotiledonias forman un grupo monofilético. Sin embargo, las dicotiledonias no. No es un grupo monofilético, es parafilético. Están quedándome cosas afuera. ¿Entienden? Por eso se cambió esa clasificación, por eso se rompió. Y las dicotiledonias se dividieron en dos. En angiospermas basales y en eudicotiledonias. Por eso siempre hablamos de eudicotiledonias. Porque cambió por eso mismo. Cuando se empieza a tener información filogenética, es que se hace un cambio en cómo es la clasificación de esos grupos. Las eudicotiledonias sí es un grupo monofilético, sí es un grupo que si veo todos los organismos y sus ancestros comunes forman todo un clado donde no estoy dejando cosas afuera. ¿Entienden? ¿Sí? No es lo principal igual, no se preocupen, era para que entendieran un poco más de dónde sale esto. Nadie les va a preguntar. Capaz que sí. No sé. Voy a ver. ¿Qué más? ¿En qué se basan estos análisis filogenéticos? La gente fanática de los bichos, no en la web. ¿Los bichos saben con qué se hacen muchas veces los análisis? Pero no lo tuvieron. Pero Es más avanzado. es más avanzado, no lo tuvieron. Pero con el R... Sí, ese lo vimos en la primera clase. Bueno, el ARN ribosomal, o sea, el gen que codifica para el ARN ribosomal, es uno de los que se usan. El gen que codifica para la rubisco, ¿conocen la rubisco? Sí, es la primera enzima del ciclo de Calvin de la estructura de la citosina. No, a dormir. Es la primera enzima de la fase oscura del ciclo de Calvin. ¿Qué quiere decir en español? Eso. Es la fijación de carbono. ¿Sí? Es la enzima responsable de fijar el dióxido de carbono en la síntesis de los polisacáridos. ¿Sí? Que obviamente empiezan con un monosacárido, después se van uniendo. Y ahí es donde viene el ciclo de las cetosas y todas esas cosas. Es la enzima más abundante en el mundo. ¿Bien? Bueno, el gen que codifica para esa enzima se usa para análisis filogenéticos. Después hay otros, el que codifica para la subunidad beta de la ATP sintasa. Bueno, todos esos no apoyaban la división en monocotiledonias y dicotiledonias. ¿Qué quiere decir eso? Hago un árbol filogenético con la información que tengo del gen para el rRN. Hago un árbol con eso, veo cómo quedan los grupos. Hago un árbol con la información que tengo del gen para la rubisco, de distintas especies. Veo. Y así sucesivamente. Ninguno de estos genes apoyaba esa división.
siempre las dicotiledonias quedaban como un grupo parafilético. Por eso se hace el cambio. Bien, bueno, esto que me lo salteé, capaz que me lo salteé. Porque tal, ya veo que están sufriendo un poco con todo eso. Si les empiezo a explicar las sinapomorfías, no. Que en realidad es la forma más correcta de explicar lo otro, pero bueno, no quiero que se embarulle porque lo más importante es lo que viene ahora. Ahora sí, vamos a hablar de unidades de clasificación. Esto es más fácil. Es lo que ya estuvimos pensando en distintas clases y que hablamos al principio. Vieron que los organismos se clasifican en distintas unidades. ¿Cuál es la unidad más grande en la que pueden pensar? Reino, claro. Ya saben, la historia de los distintos reinos, que yo hoy en día no sé cuántos. Porque van cambiando. No sé. A mí me enseñaron que eran 5 en la escuela. Creo que ya no son. ¿Vos sabés? Yo no me la juego. No sé si son 5 o si son 6. ¿Ustedes piensan 5? Bueno. Esa es la... ¿Vos? Dudoso. Para mí son más también. Sí. Por lo menos, sí. Bueno, Wikipedia. La cuestión, reino es una unidad muy grande de clasificación. Reino animalia, que es lo que ustedes, siempre es más fácil pensar en animales. Vieron todo lo que integra. Todos los organismos distintos que integran. ¿Qué quiero decir eso? Cuanto más bajo en las unidades de clasificación, más reducidos son los grupos. Y más se parecen los miembros de ese grupo. Si yo pienso en animalia, ahí adentro tengo murciélagos, perros, personas, elefantes, delfines. Nada que ver una cosa con la otra. Pero vamos con las claves. Después tenemos lo que son divisiones. ¿Sí? Ahí, yo acá les puse un ejemplo. Todo esto es la descripción de una planta, que es la marcela. ¿Sí? La división, en este caso, sería la magnoliofita. ¿Y vieron que está subrayado el fita al final? Bueno, ¿por qué? Porque todas las divisiones terminan con un fita. ¿Sí? Van a ver que las plantas, las terminaciones tienen una importancia. Te están diciendo algo. Si vos lees magnoliofita, ves el fita y aunque no sepas nada, decís, ah, mirá, esta es una división. O sea, me están hablando de división como unidad de clasificación. ¿Bien? La subclase sería Asteridae, ¿sí? Que ahí la parte final es Idae. Y después vamos a lo que sí le importa. Y ya voy introduciendo el teórico de algo, que es familias. ¿Sí? En botánica le damos bastante bola a las familias. Es una unidad de clasificación bastante grande, hay familias de muchos individuos, pero muy útil también. ¿Sí? Acá el ejemplo sería la familia Asteraceae. Siempre las familias terminan con un Aceae. ¿Sí? Siempre que vean eso, es una familia. Bien. Después pasamos a género. Bueno, dentro de familia hay subfamilias a veces. Depende de cómo sea la familia, no importa. Después pasamos a género, que sería Achiroclina, en este caso. Género cannabis, género citrus, género solanum. ¿Sí? Acá no hay una terminación particular. ¿Bien? Y por último pasamos a especie. Algunas me las salteé porque la idea es como entender lo más importante. Después pasamos al concepto de especie, que es lo que les decía. Vieron que es un nombre binomial. Es Achirocline, o sea, el nombre del género, y Saturejoides, que es lo que termina de definir a la especie. ¿Qué quiere decir eso? Achiroclines tengo varios. ¿Sí? Hay varias especies que son Achiroclines. Achiroclines Saturejoides es una sola, es la marcela. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como el principio 5 de nomenclatura. Esto viene después, pero ya se los traigo porque es importante y para que ya entiendan de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que dice este principio? Lo que dice es que las plantas se nombran con 2 palabras y siempre están latinizadas. Los nombres están latinizados. ¿Bien? La primera palabra es el género. Género Achiroclina. La segunda palabra es el epíteto específico. Se le llama así, es lo que termina de designar a la especie.
Pero la especie es todo eso. No es Aturejoides la especie. Es Achiroclines Aturejoides. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Cómo se tiene que nombrar? Así como está ahí. El género en mayúscula y el epíteto en minúscula. Siempre. Siempre, siempre. ¿Bien? Y eso es aplicable a plantas, animales, bichos, ¿no? Bichos. ¿No dijiste, no? Dije, bichos, ¿no? Bichos. ¿Bien? Y no cometan ese pecado de nombrarlo mal. Miren que hay, o sea, los que se reciban, todos acá se han recibido de QF o de químicos agrícolas, o de bioquímicos, lo que hacen de electiva, o de algo de la FADU. Y lo que van a tener que firmar cosas. O sea, van a haber productos en la vuelta que van a llevar su nombre. Y cuando vos pones tu nombre, estás avalando lo que está escrito en ese producto. Yo me cansé de ver productos de origen vegetal mal escritos. Todo el tiempo. Vas al súper y están todos mal escritos. Ahora no, ahora están mejor. ¿Okay? Ahora vamos todos a ver bien. Sí, van a ver, el epíteto en mayúscula es un clásico, pero un clásico de clásicos. Así que ustedes no sean esos profesionales que ponen su firma en un nombre mal escrito. ¿Bien? ¿Qué más? Ya aprovecho este nombre y voy desglosando alguna cosa. Ven que acá el nombre de la especie es esto que acabamos de hablar, Achiroclines aturejoides. ¿Ven que aparece todo esto después? Muchas veces, la primera vez que uno se refiere a una especie, también pone el autor. Después solo pones Achiroclines aturejoides, o si la nombras varias veces, A. aturejoides. ¿Sí? ¿Qué es eso que está ahí? Lamarck es el que la describió para la ciencia. Es quien describió a la especie que conocemos nosotros como Marcela. ¿Qué pasó? Después vino de Candolle y se dio cuenta que estaba mal clasificada, según los nuevos parámetros. ¿Sí? Entonces la cambió de rango. ¿Sí? La cambió de lugar. Cambió de género, por decirlo de algo. ¿Qué es lo que se pone entonces? El autor que está entre paréntesis, que fue el primero, es el que la escribió para la ciencia. De Candolle es el que después la cambió. ¿Bien? Y el año que aparece ahí es cuando se escribió. ¿Sí? Está. Yo ya aproveché para que sepan eso. Ahora lo vemos con los principios. Pero está, vamos que sea integrando. Entonces en la nomenclatura tenemos nombres vulgares, Marcela, nombres científicos, Achiroclines aturejoides, y los nombres son binomiales, Achiroclines aturejoides. 2 palabras. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con los nombres vulgares. ¿Sí? Todos usamos los nombres vulgares porque es cómodo. Y porque la gente común habla con nombres vulgares. No vas a decirle Achiroclines aturejoides al que anda por ahí. Le pedís un té de Marcela. ¿Qué pasa? Hay muchas plantas que se llaman iguales. ¿Sí? Hay plantas de distintos países que se llaman con el mismo nombre vulgar y son especies distintas. Y eso es peligroso. ¿Sí? ¿Por qué es peligroso? Porque algo que puede ser medicinal lo puedes estar llamando igual a algo que es tóxico. Por ejemplo, que es el ejemplo que siempre les pongo, que es bastante importante. No hablen de especies con nombres vulgares. No firmen cosas con nombres vulgares. Siempre con nombres científicos. ¿Sí? Si vos ves un producto que te dice carqueja, eso está mal. Puede poner carqueja, está bien. Pero además tiene que decir Bacillus. Porque yo qué sé, hay un montón de carquejas. Yo qué sé qué carqueja me está hablando. ¿Sí? Me tenés que aclarar de qué carqueja me estás hablando. Y ahí yo veo si la tomo. Después de lo que hablamos en el práctico de la menta, lo de la montaña, me fijé en el montaño de un amigo y dice, o sea, dice menta y dice piperita. Bueno, ahí está el ejemplo, con las mentas. No me pongas solo menta. Puede ser menta por piperita o menta pulegio. Y ahí puedo estar tomando algo bueno o algo que me puede intoxicar. Bien. ¿La conoce la carqueja? Sí. Está. Y ahora vamos con esto de los principios. Son principios de nomenclatura. ¿Sí? Cómo nombrar a las plantas. Son principios botánicos. Ven que la clase es un embole, realmente. Pero bueno, se hace lo que se puede. Pero es importante. Es aburrida, pero es importante.
Si por lo menos se van sabiendo nombrar bien a las plantas, yo estoy conforme. ¿Bien? El primer principio no tiene gran relevancia. Lo que dice es que pueden usarse los mismos nombres en zoología y en botánica y que digan cosas completamente no tengan nada que ver. Yo de zoología no les puedo poner muchos ejemplos, la verdad. Pero bueno, no sé. Por ejemplo, el Elephantopus es un género de la familia Compositae, es un género de las asteráceas, y en zoología es un tipo de reptil, aparentemente. ¿Bien? No importa, no nos importa zoología a nosotros. El principio 2. ¿Qué es lo que dice? La aplicación de los nombres a grupos taxonómicos, ¿sí?, se lleva a cabo mediante lo que se conoce como tipos nomenclaturales. Bien, esto es medio complicado que lo entiendan. Yo se los voy a simplificar bastante y ustedes me dicen si entienden más o menos. Se los puedo mostrar en el herbario, va a ser más fácil de entender. Pero bueno, no es parte de este curso. Cuando se describe una nueva planta, una nueva especie, ¿sí?, un espécimen en particular, un individuo, es designado como el espécimen tipo. ¿Sí? Y ese va a estar permanentemente hacia el futuro asociado a ese nombre. ¿Bien? Y ese mismo se conserva en un herbario. Les voy a poner ejemplo con humanos y después lo pasamos a plantas. Yo quiero describir el género, quiero escribir la especie Homo sapiens sapiens, a los humanos. Agarro a Paula y Paula va a ser mi ejemplo para describir a la especie. ¿Sí? Describo a los humanos a partir de Paula. ¿Qué hago? Pongo a Paula en un museo y la dejo ahí. ¿Está? Bien guardada, formol. ¿Está? Entonces, sí, Paula no va a poder seguir dándoles la clase de los bichos que tanto les gusta. Pero va a ser nuestro ejemplo para siempre de lo que es un humano. Entonces, siempre que quiero ver, ¿cómo es esta especie de Homo sapiens sapiens? Voy al museo y veo a Paula. Mirá, sí, no, está. Tiene esto, tiene aquello. ¿Bien? Algo parecido con las plantas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se describe una especie nueva, voy a agarrar un individuo que va a ser mi espécimen tipo y lo voy a guardar en un museo de plantas, que se llama herbario. ¿Sí? Obviamente que ese espécimen voy a tener lo que se llaman isotipos, llamando otros individuos a otros herbarios para que haya muestras en varios lugares. ¿Bien? Esa planta, ese individuo que yo metí entre cartulinas, que lo sequé, que le hice todo un proceso y lo guardo en ese museo, va a estar asociado a ese nombre. A ese nombre de esa nueva especie. ¿Sí? Eso, Ari se lo podría explicar muchísimo mejor porque trabaja con eso. Pero más o menos es esa la idea y es eso lo que tienen que manejar. ¿Entendieron? Bien. Y acá surge este concepto que es sinónimo nomenclatural. Y esta es clásica pregunta de paso. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que esa planta sea cambiada de rango con la nueva información que se tiene. ¿Sí? Como vieron, no es estático esto. Van cambiando las clasificaciones, aparece nueva información y cambian los géneros, cambian las familias, cambian las clasificaciones. Entonces puede ser que yo arboricé una planta y dije que era tal especie, y a los años va Paula, la mira, y dice, no, esto no encaja muy bien en este género, encaja mucho mejor en este otro. La cambia de rango. ¿Entienden? ¿Y qué pasa? ¿Cómo era el nombre de una especie? La primera palabra, ¿qué era? El género. Entonces, ¿qué le va a pasar al nombre de la especie? Va a cambiar. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Es la misma planta, es la misma Marcela. Achiroclines saturejoides, que es el nombre hoy en día válido, y Naphalium saturejoides, que es el nombre que le había dado la marca. La marca había puesto esta especie dentro del género Naphalium. Vino de Candolle, unos 50 años después, y dijo, no, esto encaja mejor en Achirocline, por esto y por aquello. ¿De qué manera? Mirando ese tipo que estaba guardado en el herbario. ¿Sí? Cuando Lamarck describió a Naphalium saturejoides, guardó el individuo entre cartones en un herbario.
el espécimen tipo, está asociado a ese nombre. 50 años después, fue de Candolle y la cambió. La cambió de rango. Eso es lo que se conoce como un sinónimo nomenclatural. O sea, Nafalium saturejoides es un sinónimo nomenclatural de Achiroclines saturejoides. ¿Entendieron? ¿Sí? Ese es el válido. En este caso, el más nuevo es el válido. Porque un cambio de rango hay. El nombre que se usa hoy es Achiroclines saturejoides. Y ahora viene el que es el principio de prioridad número 3. ¿Qué pasa? No podemos tener... Ustedes imagínense, hoy en día el mundo globalizado es bastante fácil saber si apareció una especie nueva que se nombró de determinada manera en determinado lugar. Imagínense todos los trabajos que había antes, en el 1700, 1800, si no pasaría que dos autores describieran una misma especie con nombres distintos. ¿Cómo sé yo que esta especie ya fue descrita? Voy a demorar en enterarme. ¿Sí? Entonces pasaba mucho esto, de que eran nombradas como especies nuevas, especies que ya estaban descritas. Entonces no podemos tener dos nombres para lo mismo. ¿Sí? Acá lo que vamos a tener va a ser que el que se considera como válido, ¿cuál es? El que fue escrito primero. Quien gana, el que la escribió primero. Y el otro se considera un sinónimo taxonómico. ¿Sí? Están basados en tipos diferentes. No es que yo vi el tipo con el que fue descrita y la cambié de rango. No, son tipos distintos. Yo describí a mi especie con este tipo que lo metí en mi herbario acá en Uruguay, y Paula en Suiza describió a la misma especie, obviamente herborizando otro individuo, que nada tiene que ver con el mío, y poniéndole el nombre que ella consideró. ¿Entienden? Con un ejemplo es más fácil de verlo. Ven que acá el género es el mismo. Si está bien clasificado, el género tiene que ser el mismo. Es una especie, es la misma especie. ¿Sí? Acá, Arechavaleta describió a la planta como Spartina montevideense en el 1896. Mientras que Brongniart, en el 29, la había descrito como Spartina densiflora. Lo que cambia es el epíteto específico. ¿Por qué? Porque el epíteto específico se la pone el que la describe. ¿Sí? Es lógico que Spartina sea, aunque sea Spartina porque es el mismo individuo. ¿Entienden? Si está bien clasificado, va a ser el mismo género. Cambió el epíteto específico porque, bueno, la escribieron dos personas en dos lugares distintos en tiempos distintos. ¿Cuál es el válido? En este caso, el de Brongniart. ¿Por qué? Por el principio de prioridad. ¿Qué dice? Que el que vale es el que fue escrito primero. Como está basado en tipos diferentes. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? Puede haber algún caso que no sea exactamente así, pero es una forma bastante simple de verlo. Importa pensarlo en realidad en base a qué se describió. Se describió en base a un mismo tipo o a tipos diferentes. Pero bueno, sí, la puedes ver medio así. Es clásica pregunta de parcial. Es clásica pregunta de cómo se nombra la especie, qué principio rige y qué tipo de sinónimos son. Es un clásico. O sea, se les pone un ejemplo y ustedes tienen que extraer ese función. Bueno, el principio 4 es que cada grupo taxonómico no puede llevar más de un nombre, de lo que estábamos hablando. Y el primero, de acuerdo a las reglas, es el que vale salvo alguna excepción particular, que está designada. El principio 5 es lo que ya hablamos, que es cómo se tiene que nombrar una especie. Creo que ya lo entendieron. Y el principio 6 lo que dice es que las reglas tienen carácter retroactivo, o sea, que tienen efecto sobre el pasado. ¿Sí? No es que porque algo fue hecho antes quede así, intocado y ya está. No, si la regla dice algo hay que cambiarlo. ¿Sí? Y se permiten algunas cosas, algunos nombres por el uso que tienen. Todo el mundo supongo que habrá escuchado hablar de las gramíneas, ¿sí? O las crucíferas, o yo qué sé, las umbelíferas, o las leguminosas.
¿Sí? Bueno, esos eran los nombres antiguos que se le daban a esas familias. Hoy en día no están de acuerdo a cómo se debe nombrar. ¿Sí? Pero también se permite llamarles así por el uso tan extendido que tienen. ¿Sí? Y terminamos con esta diapo, que habla de generalidades nosotros. Sí, yo sé que terminamos y se pone como el loco. Que acá lo que les explico un poco es qué es un cultivar. Que ya lo hablamos en realidad. Vieron que dentro de una especie, cuando tenemos plantas que se distinguen por determinados caracteres, más que nada lo más fácil es pensarlo por los morfológicos. Un tomate cherry es bien distinto a un tomate americano. O sea, ahí la morfología del fruto sería lo que me importa más que nada. Pueden ser morfológicos, pueden ser fisiológicos, pueden ser citológicos, químicos. O sea, puede cambiar el ciclo de crecimiento de la planta, un montón de cosas. Lo más fácil de pensarlo es la morfología del fruto, que es lo que es el fruto. Que tiene importancia para la agricultura, ya sea se reproduzcan sexual o sexualmente, y ahí se van a retener esos caracteres. ¿Sí? O sea, yo voy a estar hablando de cultivares cuando puedo ver alguna diferencia, ya sea morfológica, fisiológica o lo que sea, de grupos de individuos de una misma especie que tienen una relevancia para la agricultura. Para la agricultura es relevante que el tomate cherry sea de una forma y que el tomate perita sea de otra. ¿Sí? Es relevante que el boniato zanahoria sea de una manera y que el boniato criollo sea de otra. ¿Sí? Ahí es que hablamos de cultivares. Las manzanas, vieron que está, yo nunca me acuerdo de los nombres, la Pink Lady, la Deliciosa, la no sé qué. ¿Sí? Sí. Bueno, no, dentro de las rojas vos tenés, ¿qué manzana querés? ¿Querés Pink Lady? ¿Querés Deliciosa? ¿Querés no sé qué? Bueno, estos son cultivares de manzana. ¿Sí? Hay casi que todos los frutales en realidad van a ver que hay cultivares. Fíjense, qué sé yo. Ese es el concepto. ¿Está? Bien. Bueno, ahí está justo el ejemplo de la manzana, que la especie es Malus humila, y se nombra así, CB quiere decir cultivar, y ahí está, por ejemplo, cultivar delicioso. O lo puedo decir de forma vulgar y decir manzana, cultivar delicioso. A ver. Y ahora... Bueno, ¿cómo estamos? ¿Muy cansados? Esto van a ver que es todo. Son 10 diapositivas que es pasarlas así, porque me lo van a decir ustedes, que es mi parte favorita. Este es un mini teórico que en realidad queda como un resumen, es como si fuera un repaso. ¿Un repaso de qué? De todo. Todo lo que hemos ido viendo en diferentes clases lo condensamos acá en qué nos diferencia a una monocotiledonia de una eudicotiledonia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sí, lo de los cotiledones, que es 1 o 2, que es lo que inicialmente se utilizó? Y decíamos, bueno, pero hay todo otro montón de cosas. Bueno, ¿sí? Llegó. Ustedes ya saben. ¿O no? Ya están pensando en algo. Más o menos. ¿Están pensando en alguno? Sí. Muy bien. Eso es un buen indicador. Si no están pensando en nada, no es un buen indicador. Bueno, ya saben que las angiospermas, las plantas con flores, es el grupo más evolucionado, es el más numeroso y el más diverso, ¿sí? De las plantas vivientes. Contiene un enorme porcentaje de los organismos vivos y en general son los dominantes en casi todos los biomas, ¿sí? Salvo los bosques de coníferas, son los dominantes. En todo el mundo. ¿Bien? Y ya saben que tienen una enorme importancia económica
sobre todo pensando desde lo que son los cultivos alimenticios. Ahí les pongo el ejemplo de el trigo, como ejemplo de los cereales, que ya saben que es, las poáceas son una familia de mucha importancia, lo que es el trigo, lo que es el maíz, bueno, la cebada, avena, todos esos, mucha relevancia económica y mucha relevancia cultural, ¿sí? Son todas angiospermas. Pero, como ya saben, podemos subclasificar a las angiospermas en monocotiledonias y en eudicotiledonias. Y ahora entendemos por qué es así y ya no es más rico. Gracias a que estuvimos hablando de clados y grupos monofiléticos y cosas así. ¿Sí? Bueno, ahí lo que tienen es un poco la cantidad de géneros y especies que hay. Eso es un poco veterano, va cambiando. La cuestión es que hay un montonazo de especies de ambos, pero bueno, vieron que las eudicotiledonias son bastante mayoritarias. Estamos hablando de más o menos unas 180.000 versus unas 60.000. ¿Sí? Primera diferencia es en los cotiledones. ¿Qué es un cotiledón? Perfecto. Las primeras hojitas, esas hojitas que están en la semilla, que son parte del embrión. Eudicotiledonias, lo más común es que sean dos. El ejemplo del poroto que germina y da dos hojitas. Puede también ser 1, 3 o 4, pero es raro. ¿Sí? Monocotiledonias siempre uno. ¿Qué más? Lo voy armando con usted. Diga. Una pregunta. Que cuando vimos la clasificación antes, estaban monocotiledonias, eudicotiledonias y otro más. ¿A qué forma va a ser? Esa... La sacamos. Para facilitar. Vieron que tenemos el curso muy acotado y no podemos entrar en todo. Y lo que más nos importan son las mono y las eudicos. Las angiospermas basales son las pocas, son las más primitivas de las angiospermas. No le vamos a dar bola, no van a dar ningún ejemplo de eso. ¿Está? Bueno, ahora les pregunto a ustedes, sistema radicular, sistema de raíces, ¿cómo son en general, entre una y otra? Monocotiledonias. ¿Cómo eran las raíces? Fasciculado, exactamente, todas del mismo calibre. Eudicotiledonias, axonomorfo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una raíz principal de la que salen las raíces secundarias. Esto que está acá. Ahí ven un fasciculado y ahí ven un axonomorfo. Ya lo vieron en clase. Después, ¿cómo son las hojas? ¿Cómo es el tipo de venación en las hojas? Monas paralela. Perfecto. Y en las eudico es palmada o pinada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si quieren que frenen algo, frenan. Yo paso rápido porque es un repaso. Si tienen dudas, me pregunto. Bien. ¿Qué más? Sí, la disposición de los tejidos vasculares en el tallo. ¿Cómo eran las estelas de tallo de una y otra? Del crecimiento primario. Bien, ¿y vos qué? Bien, las dos me dijeron la mano. ¿La otra? Tallo. Tallo. No. Sí, eustela. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto que está acá. Las eudicotiledonias ponen los haces en un anillo solito, en el que se diferencia una médula, una zona central, y la parte del córtex, que es la que queda por fuera, mientras que la tactoestela tiene los anillos más desordenados, los cordoncitos más desordenados o en varios anillos concéntricos. ¿Sí? Y ahí no hablamos de médula y córtex diferenciados, porque es un desbole de anillos en general. Aunque a veces en la parte del centro no tengan, pero bueno. ¿Qué más? Cambium vascular. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Que las monocotiledonias no tienen crecimiento secundario. ¿Se acuerdan de eso, no? Y las eudicotiledonias sí. ¿Qué más? El hábito. ¿Cómo es la planta? Las eudico pueden ser leñosas o herbáceas. Ven, acá está el ejemplo. Una planta herbácea, ¿sí? Y lo que sería una planta leñosa, un árbol. ¿Sí? Las monos son generalmente herbáceas. Son plantas generalmente así, de este tipo. Capaz que el ejemplo más rompeojos son las palmeras.
que son monocotiledóneos. Sí. Sí, son monos. Sí. Pero son monos. Esta parte de lo que no deriva de lo del cambio, ¿Qué? o sea, no tiene nada que ver con el cambio, esto es Sí, completamente, están ligados. Pero la palmera no tiene cambio vascular, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, es una forma de crecimiento distinta. ¿Alguna vez escucharon hablar de madera de palmera? ¿Cómo son los hábitos de palmera hoy? Y ahí tenés. Porque no hay un cambio La vascular. madera de crecimiento secundario, la palmera no es la misma. O distinta que aparece en la ley. ¿Cómo? Sí, crecimiento secundario. No, no tiene. La madera es distinta que la que aparece Es que no es una madera. en Es justamente la madera deriva un cambio vascular, no es una madera. Por eso no puedes hacer un asado de palmera. Bien. Aparecen otros elementos anatómicos ahí. Pero no hay cambio vascular. No hay meristema secundario. ¿Bien? Se pusieron como locos, ¿no? Y acá viene la parte de floral, de los elementos florales, de las piezas florales. ¿Esto lo tienen claro? ¿Sí? No. más de lo de Aevis. A la máquina. Y había una hoja que decía manchero. No, están pensando en los polos de xilema en la raíz. No. Ahí está múltiplo. Venía más por ahí. 6 es más que 5. 6 es más que 4, 3. Lo que importa son los múltiplos. ¿Sí? Las piezas florales de las monocotiledóneas suelen ser 3 o múltiplos de 3. Sobre todo si estamos hablando de... bueno, hay más detalles además a considerar. De los tépalos. Eso es otra cosa más. ¿Se acuerdan que las monocotiledóneas no diferenciamos un cáliz y una corola? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan que no tiene las partecitas verdosas, los sépalos? No tiene esas partecitas verdosas. Vos mirás si es todo parecido, todo es petaloide. ¿Se acuerdan? Por eso lo llamamos tépalos a cada pieza. Bueno, esas piezas son 3 o múltiplos de 3, es muy común. Y es muy común que haya 3 por adentro y 3 por afuera. ¿Sí? O sea, donde en un audico estaría el cáliz, tenemos 3 por fuera, y donde estaría la corola tenemos 3 por dentro. O sea, es un múltiplo de 3. Vieron que acá están las anteras que... pará que ahí se ve horrible. Ahí. ¿Vieron que acá están las anteras de los estambres? Cuéntenlos, ¿cuántos hay? 6. Es muy común que sean 3 múltiplos de 3. Capaz que donde es un poco diferente, a veces es en el gineceo, muchas veces es una hoja carpelada. Un pitilo, que sale de una hoja carpelada. Pero muchas veces sale de 3 también. Ya más de 3, bueno, raro. Puede ser. Las eudico, las piezas florales son 5 o múltiplos de 5 y a veces son 4 múltiplos de 4. ¿Sí? Y muy raro de 3. Muy raro. Lo más común es que sea 5 y a veces de 4. ¿Bien? Y empiezan a mirar las flores ahora. Vayan y miren y cuenten los pétalos. Jueguen a eso de me quiere, no me quiere, pero en vez de con una margarita con flores, una margarita es una inflorescencia, y van a ver que si es un eurico van a ser 5 múltiplos de 5 o 4 múltiplos de 4, y si es una mono van a ser 3 múltiplos de 3. ¿Bien? Bueno, este es el último carácter distintivo entre los dos, que tiene poca importancia realmente. Los que importan son los otros. Esto lo que habla son de cómo son los plastos que pertenecen a los tubos cribosos de nada. Básicamente no tienen que darle mucha importancia. Lo que importa es que, ¿saben lo que es un plastidio? ¿O no? Un plastidio. Es un orgánulo, ¿sí? Un organelo que está dentro de la célula y que almacena cosas, básicamente. Por ejemplo, no sé, dentro de los plastidios tenés los cloroplastos. ¿Qué tiene cloroplastos? Clorofila. Amiloplasto, ¿qué tiene? Almidón. ¿Sí?
Bueno, estos se llaman, son plastidios que aparecen en el floema y que la diferencia es que lo que acumulan son cuerpos de proteína. Es eso. La diferencia es que las monocotiledonias tienen forma de cuña, ¿sí? Las cuñas, ¿vieron? Tienen como esa formita así. Y en la pseudico tienen formas variadas. No importa, nadie jamás le va a preguntar esto porque ni siquiera lo vieron. ¿Está? Pero bueno, es otra de las diferencias. Y ahí lo que tienen es una tabla de resumen. Con todo lo otro. ¿Sí? Así cuando van a estudiar, van y miran la tabla de resumen. Y se ganan unos puntitos en el paso. Bueno. ¿Y sí? Bueno, ¿cómo están por Zoom ahí? ¿Alguna duda?